Ella entró en tu vida como una tormenta envuelta en apariencia de calma. Al principio todo parecía intenso, casi adictivo. La química, las miradas, la sensación de que por fin alguien te entendía de una forma que nadie más lo había hecho. Te hacía sentir especial, elegido, como si fueras el único hombre en el mundo capaz de sostener su historia, su dolor, su pasado. Y tú, sin notarlo, empezaste a bajar la guardia. Los primeros meses fueron un subidón emocional constante. Mensajes largos, confesiones profundas, promesas implícitas. Ella hablaba de lo mucho que había sufrido, de cómo siempre la habían abandonado, de lo diferente que eras tú. Eso despertó algo muy concreto en ti. El instinto de proteger, de cuidar, de demostrar que esta vez sería distinto. Y en ese punto, sin darte cuenta, dejaste de pensar con claridad. 6 meses después, la escena es otra. Son las 2 de la tarde y estás agotado sin razón aparente. El móvil vibra y sientes un nudo en el estómago antes incluso de leer el mensaje. Te descubres repasando conversaciones pasadas, buscando errores, intentando anticipar qué hiciste mal esta vez. Hace tiempo que no recuerdas la última vez que te sentiste tranquilo de verdad, sin esa tensión constante flotando en el aire. Empiezas a preguntarte si el problema eres tú, si te has vuelto inseguro, sensible, paranoico. Pero no estás perdiendo la cabeza. Lo que estás viviendo es un desgaste lento, casi imperceptible, provocado por alguien que se alimenta de tu energía emocional. Las personas tóxicas no llegan con señales de alarma, no se presentan como villanas, llegan envueltas en dulzura, en vulnerabilidad, en una intensidad que confundes con amor. Lo más peligroso es que no parecen crueles todo el tiempo. Si lo fueran, te irías. Alternan momentos de afecto con distancias inexplicables. Un día te idealizan, al siguiente te castigan con silencio. Hoy eres su salvación, mañana eres el culpable de su tristeza. Y ese vaivén te mantiene atrapado, siempre intentando volver al inicio, a esa versión de ella que parecía perfecta. Poco a poco, tu mundo empieza a encogerse. Tus amigos ya no le caen bien, tu familia no la entiende. Tus logros la incomodan, tus límites se interpretan como ataques. Sin darte cuenta, empiezas a ceder para evitar conflictos, a callar para no provocar lágrimas, a adaptarte para no perderla. Y cuanto más cedes, más poder obtiene. Aquí es donde nace la trampa invisible. No es una discusión concreta, ni un grito, ni una escena exagerada. Es la sensación constante de estar caminando sobre cristales, de vivir en alerta, de sentir que algo no está bien, pero no saber explicarlo con palabras. Y la pregunta que empieza a rondarte la cabeza, aunque aún no te atrevas a decirla en voz alta, es esta. ¿Cómo llegué hasta aquí sin darme cuenta? Lo más peligroso de una mujer tóxica es que no encaja con la imagen que tienes en la cabeza cuando piensas en alguien dañino. No es cruel todo el tiempo. No grita siempre. No te humilla de forma constante. Si lo hiciera, habrías salido corriendo hace meses. Su verdadero talento está en la ambigüedad, en el juego psicológico, en hacerte dudar de tu propia percepción de la realidad. Domina a la perfección la dinámica del empuja y tira. Un día te dice que eres lo mejor que le ha pasado en la vida, que nunca había conocido a alguien como tú. Al día siguiente, desaparece emocionalmente sin explicación. El lunes te idealiza, el martes te castiga con silencio. El miércoles llora diciendo que todo el mundo la abandona. El jueves amenaza con irse. Para el viernes, estás tan confundido que ya no sabes qué versión es real. Y ese estado mental es exactamente donde ella te necesita. No se limita a mentir, va más allá. Crea realidades alternativas donde tú siempre terminas siendo el villano y ella la víctima. Esa discusión en la que gritó durante 1 hora no fue su culpa. Tú la provocaste. El día que revisó tu móvil mientras dormías, no fue una invasión. Fue porque la hiciste sentir insegura. La noche que desapareció sin dar explicaciones no fue una falta de respeto.
fue porque tú eres demasiado controlador por atreverte a preguntar. Observa cómo convierte tus virtudes en defectos. Tu empatía se transforma en debilidad que puede explotar. Tu éxito la hace sentirse pequeña, así que empieza a minimizarlo. Tus amistades se convierten en una amenaza a su control, por lo que poco a poco las desacredita. Tu familia pasa a ser el enemigo porque ve cosas que tú aún te niegas a aceptar. Esto no es casualidad, no es impulsivo, es estratégico. Ella ataca todo lo que te hace fuerte, estable y mentalmente sano. El caos que genera no es un accidente, es su combustible. Cuando todo está tranquilo, inventa un problema. Cuando estás feliz, encuentra algo que reprocharte. Cuando avanzas en tu vida, crea una crisis que exige toda tu atención. Necesita que estés desequilibrado, reactivo, apagando fuegos constantemente. Porque un hombre en calma piensa, y un hombre que piensa empieza a darse cuenta de que está siendo manipulado. La paz es su enemiga. Por eso te mantiene en tensión permanente, siempre esperando el próximo conflicto, la próxima acusación, el próximo drama. Y lo más inquietante es que empiezas a normalizarlo, a justificarlo, a explicarlo con su pasado, con sus heridas, con su historia difícil. Te dices que en el fondo es buena, que solo necesita comprensión. Pero mientras tú buscas explicaciones, ella consolida el control. Y sin darte cuenta, tu mundo empieza a girar cada vez más alrededor de su estado emocional. Hay un momento en el que tu cuerpo empieza a entender lo que tu mente todavía se niega a aceptar. No llega como una revelación clara, sino como señales pequeñas, acumulativas, imposibles de ignorar. Un cansancio constante que no se va ni durmiendo. Una tensión en el pecho que aparece sin motivo aparente. Dolores de cabeza frecuentes, cambios de peso, problemas para concentrarte. No estás enfermo. Estás viviendo en estado de alerta permanente. Tu sistema nervioso lleva meses atrapado en modo supervivencia, lucha o huida. Cada mensaje, cada silencio, cada cambio de tono activa una alarma interna. Te descubres repasando conversaciones una y otra vez, intentando descifrar qué versión de ella te tocará hoy. No descansas de verdad, porque incluso en los momentos de calma sabes que no durarán. Esa incertidumbre constante desgasta más que cualquier discusión abierta. Empiezas a experimentar una contradicción profunda. Amas a alguien que te está haciendo daño. Y tu cerebro intenta resolver esa disonancia cognitiva buscando explicaciones que te tranquilicen. Te dices que exageras, que eres demasiado sensible, que todas las relaciones son difíciles. Pero tu cuerpo no miente. Ese agotamiento es el precio de vivir adaptándote a un entorno emocional inestable. No eres débil por sentirte así. Estás siendo erosionado poco a poco por alguien que ha convertido la manipulación emocional en un arte. Cuando alguien te quiere de verdad, tu cuerpo se relaja. Cuando alguien te controla, tu cuerpo se tensa. Y el tuyo lleva demasiado tiempo gritando lo que tu mente aún intenta justificar. Hay señales claras que ignoras porque no encajan con la imagen que quieres mantener. La ansiedad antes de verla, el alivio extraño cuando se va, la sensación de paz momentánea cuando no hay contacto. Esas no son casualidades, son avisos. Son tu instinto intentando protegerte de una amenaza que no sabe nombrar. Empiezas a notar que tu identidad se diluye. Ya no reaccionas como antes. No dices lo que piensas. Mides cada palabra. Te vuelves hipervigilante, no porque seas inseguro, sino porque aprendiste que cualquier cosa puede ser usada en tu contra. Y vivir así, a largo plazo, rompe a cualquiera. El problema es que cuanto más cansado estás, menos capacidad tienes para tomar decisiones claras. Y eso juega a su favor. Porque un hombre agotado duda. Un hombre agotado cede. Un hombre agotado acepta cosas que jamás habría tolerado en condiciones normales. Esa es la trampa final. Te debilita lo suficiente como para que empieces a creer que no puedes salir. Pero aquí hay una verdad que cambia todo. Si tu cuerpo está colapsando, no es porque la relación sea intensa, es porque es dañina. Y reconocer eso no te hace cruel ni egoísta.
te hace consciente. La pregunta ya no es ¿qué le pasa a ella? La pregunta empieza a ser ¿qué te está pasando a ti por seguir aquí? Hay un instante concreto en el que algo dentro de ti se rompe y, al mismo tiempo, empieza a ordenarse. No ocurre con un grito ni con una gran escena. Ocurre cuando, por primera vez, dices no y lo dices en serio. No como amenaza, no como prueba, no esperando una reacción concreta. Lo dices porque ya no puedes seguir cediendo sin perderte por completo. Observa su rostro en ese momento. Ese segundo de sorpresa antes de que aparezca la manipulación. Ese destello de ira antes de que lleguen las lágrimas. Esa incredulidad silenciosa al darse cuenta de que esta vez no te estás doblando como siempre. Para ella, no es una simple palabra. Es una amenaza directa a su control. Porque su poder siempre dependió de que tú no tuvieras límites claros. Has sido entrenado durante meses para creer que poner límites te convierte en alguien frío, egoísta, difícil. Que decir, esto no lo acepto, es una falta de amor. Pero la verdad es otra. Los límites no separan a las personas sanas, las revelan. Son la diferencia entre ser su pareja y ser su prisionero. Entre amar a alguien y desaparecer dentro de esa relación. Ella no interpreta tus límites como algo normal. Los vive como un ataque personal. Cada vez que intentas marcar uno, responde con lo que mejor sabe hacer. Culpa, victimismo, amenazas veladas. Pensé que me querías. Mi ex nunca me trató así. Vas a abandonarme como todos. Poco a poco te fue enseñando que protegerte tenía un precio emocional demasiado alto. ¿Y tú, cansado? Aprendiste a rendirte antes de llegar a ese punto. Pero hay algo que nunca te dijo. Los límites no son peticiones de permiso. No son negociaciones. Son declaraciones de realidad. No explicas por qué mereces respeto básico. No justificas lo que necesitas para estar en paz. Simplemente defines qué estás dispuesto a tolerar y qué no, y actúas en consecuencia. Cuando dices, no seguiré esta conversación si me gritas, y te levantas. Cuando dices, hablaremos cuando estés tranquila, y sales de la habitación. Sin discursos, sin explicaciones largas, sin entrar en debates infinitos. Porque en el momento en que intentas justificar tus límites, ella convierte tus palabras en munición. Las retuerce, las usa en tu contra. Y aquí viene la parte que casi nadie te advierte. Cuando marcas un límite, no mejora inmediatamente. Empeora, siempre. Ella va a probarlo. Va a cruzarlo con más fuerza para comprobar si esta vez es real, o si, como siempre, vas a ceder. Llorará más, gritará más, amenazará con irse. Puede incluso irse y volver como si nada hubiera pasado. No es caos, es una prueba. No está siendo difícil. Está verificando si tu límite es firme o solo una sugerencia. Porque una mujer tóxica necesita que no tengas límites. De ahí obtiene tu tiempo, tu energía, tu estabilidad mental. Y por primera vez, ese suministro está en peligro. Aquí es donde muchos hombres se rinden. Confunden la intensidad de la reacción con haber hecho algo mal. Pero en realidad, esa reacción es la prueba de que estás tocando el núcleo del problema. Los límites no son castigos, son protección. No buscan controlarla a ella. Buscan definir quién sigue siendo tú dentro de esta relación. Hay algo que ella no quiere que descubras jamás, porque en el momento en que lo haces, el juego termina. No se trata de discutir mejor, ni de explicarte con más claridad, ni de encontrar las palabras perfectas que por fin la hagan entender. La única forma real de ganar es dejar de jugar. Y eso empieza cuando decides no reaccionar como ella espera. Observa el patrón. Te envía un mensaje ambiguo, diseñado para arruinarte el día. Tenemos que hablar de lo que hiciste. Sin contexto, sin detalles, solo lo suficiente para que tu mente empiece a girar. El corazón se acelera, el estómago se contrae y ya estás ensayando disculpas por crímenes que aún no sabes cuáles son. Mientras tanto, en algún lugar, ella sonríe mirando la pantalla. Acaba de ocupar tu espacio mental durante horas,
Esto es pesca emocional. Ella lanza el anzuelo y tú muerdes cada vez. Porque las mujeres tóxicas no buscan resolver conflictos, buscan reacciones. Si te enfadas, gana. Si te confundes, gana. Si intentas arreglarlo desesperadamente, gana el premio mayor. Se alimenta de tu respuesta emocional como de una droga. Sus tácticas son siempre las mismas. Primero, la granada de culpa. Supongo que no soy tan importante para ti. Luego, el boomerang de la culpa. Si revisé tu móvil, fue porque me hiciste sentir insegura. Después, la triangulación. Tu amigo está de acuerdo conmigo. Y cuando nada funciona, el arma nuclear. El silencio absoluto hasta que estés dispuesto a aceptar cualquier cosa con tal de volver a oír su voz. Pero aquí está el punto de inflexión. Cuando no reaccionas, cuando respondes con neutralidad, todo cambia. Ante su «tenemos que hablar», dices simplemente «de acuerdo, hablamos cuando llegue a casa», y sigues con tu día. Cuando empieza a gritar, respondes «podemos hablar cuando estés tranquila», y te marchas. Cuando intenta provocarte con reproches, no te defiendes. Dices «siento que te sientas así», y cambias de tema. No es frialdad, es estrategia. No le estás dando la sustancia emocional de la que depende. Ella lanza granadas y tú reaccionas como si estuvierais hablando del tiempo. Crea drama y tú permaneces calmado, como si estuvieras viendo una película aburrida. Presiona todos los botones que conoce, y tú actúas como si esos botones ya no estuvieran conectados. Esto la obliga a escalar, y cuando escala se expone. De repente está gritando por una toalla mal puesta mientras tú preparas café con calma. Tiene una crisis por una compañera de trabajo mientras tú lees tranquilamente. Amenaza con irse porque tardaste en responder un mensaje mientras tú das un paseo. Tu no reacción se convierte en un espejo. Y las personas tóxicas odian los espejos, porque necesitan verte desestabilizado para justificar su comportamiento. Cuando estás sereno, centrado y distante, ya no pueden culparte. Y ahí aparece una verdad difícil de aceptar. El problema no es solo que ella sea tóxica, es que tú has estado reaccionando exactamente como ella necesitaba. No reaccionar no la cambia a ella, te cambia a ti. Y en ese cambio empieza a romperse el control que ejercía sobre tu vida. Durante mucho tiempo te convenciste de que, si la amabas lo suficiente, algo en ella terminaría cambiando. Pensaste que con más paciencia, más comprensión o más sacrificio, lograrías despertar a la mujer que creíste ver al principio. Te repetías que, en el fondo, no era mala, solo estaba herida. Y sin darte cuenta, asumiste un papel que nunca te correspondió, el de salvador. Has vivido meses, quizá años, intentando curar lo que no te pertenece. Cuando estaba triste, corrías a levantarla. Cuando estaba enfadada, te convertías en su saco de golpes emocional. Cuando se sentía insegura, dejabas de lado tu vida para tranquilizarla. Poco a poco te transformaste en el encargado de gestionar su estado emocional, limpiando cada desastre que ella misma provocaba mientras seguía creando nuevos. Pero hay una verdad que libera y duele al mismo tiempo. No eres su terapeuta, ni su padre, ni su centro de rehabilitación. Eres un hombre que se ha ido rompiendo a sí mismo, intentando sanar a alguien que no quiere sanar. Porque si quisiera cambiar, ya lo habría hecho. El problema no es que no sepa lo que hace, es que no le interesa dejar de hacerlo mientras le funcione. Aquí aparece una confusión peligrosa. Crees que distanciarte es odiarla, y eso es justo lo que ella necesita que pienses. Tu rabia, tu resentimiento, incluso tus intentos de venganza siguen siendo formas de conexión emocional. Para ella, cualquier emoción intensa es una victoria. Preferiría tu ira a tu indiferencia, porque al menos así sigue controlando tu estado interno. La verdadera desconexión no es desprecio. Es mirar su comportamiento con la misma distancia con la que observarías a un desconocido, perdiendo el control en un supermercado. Hay cierta compasión, pero cero implicación personal. Empiezas a entender que sus emociones no son tu responsabilidad.
que su trauma no es tu rompecabezas, que su felicidad no es tu proyecto de vida. Cuando te llama llorando a medianoche por un drama que ella misma creó, ya no corres a salvarla. Dices, siento que estés pasando por eso, espero que lo soluciones, y sigues con tu descanso. Cuando intenta reabrir una discusión de hace 6 meses, respondes que no vas a hablar de eso y continúas con lo que estabas haciendo. Y si utiliza amenazas extremas para manipularte, dejas que profesionales se encarguen en lugar de convertirte en héroe otra vez. La culpa aparece con fuerza. Esa voz interna que te dice que estás siendo cruel, que estás abandonando a alguien que te necesita. Pero esa voz no es tu conciencia. Es el condicionamiento que ella instaló en ti. Te entrenó para sentirte responsable de su bienestar. Y ahora desactivar ese programa duele. Elegir la paz te vuelve aburrido para alguien que vive del drama. Y cuando dejas de alimentar ese caos, solo hay 2 opciones. O intensifica su comportamiento hasta quedar expuesta, o busca otra fuente de energía. En ambos casos, la verdad sale a la luz. Nunca buscó una relación. Buscó un rehén emocional. Aceptar que no puedes salvarla no te hace débil. Te devuelve a ti mismo. Y en ese regreso empieza, por primera vez en mucho tiempo, tu verdadera recuperación. Aquí aparece la pregunta que más incomoda, y que durante mucho tiempo evitaste mirar de frente. No es sobre ella. No es sobre sus manipulaciones, sus promesas vacías o sus crisis constantes. Es sobre ti. ¿Por qué te quedaste tanto tiempo en una relación que claramente te estaba destruyendo? Durante meses te repetiste que era por amor, por lealtad, por compromiso, que no eras de los que abandonan cuando las cosas se ponen difíciles. Pero si eres honesto contigo mismo, sabes que hubo algo más profundo operando en silencio, algo que hizo que toleraras lo que, en otro contexto, jamás habrías aceptado. Tal vez confundiste intensidad con amor. Ese sube y baja emocional se sentía vivo, poderoso, casi adictivo. Los momentos buenos parecían increíbles porque contrastaban con los malos. Y en comparación, una relación tranquila, estable, sin drama, te parecía aburrida. Sin darte cuenta, te volviste dependiente de la montaña rusa. Cuando ella se desmoronaba, tú te sentías necesario. Cuando creaba una crisis, tú tenías un propósito. Te convertiste en el bombero que, en el fondo, necesitaba incendios para sentirse valioso. Y ella, en la pirómana perfecta que siempre tenía a quien culpar por el humo. Esa dinámica no empezó con ella. Ya la conocías. Mira hacia atrás. No es la primera vez que te ocurre algo parecido. Aquella relación en la que te amenazaban con desaparecer si intentabas irte. La anterior, donde la infidelidad terminó siendo culpa tuya. La otra, en la que te aislaron de tus amigos poco a poco. Diferentes mujeres, misma estructura. No es mala suerte, es un patrón. Algo dentro de ti eligió una y otra vez personas emocionalmente indisponibles, caóticas, rotas. No porque lo merezcas, sino porque su disfunción encajaba con una herida no resuelta en ti. Cuando te comparaba con otros hombres y eso te destruía, era porque ya dudabas de tu propio valor. Cuando retiraba el afecto y tú corrías detrás, era porque aprendiste que el amor se gana a base de esfuerzo. Cuando lloraba y te manipulaba, cedías porque en algún momento de tu vida aprendiste que las emociones de una mujer eran tu responsabilidad. Aceptar esto duele porque rompe la narrativa cómoda de víctima absoluta. Sí, ella fue tóxica, sí, manipuló, sí, causó daño. Pero tú también participaste quedándote, justificando, regresando. Viste las señales de alarma y las convertiste en decoración. Sentiste el respeto desaparecer y lo llamaste amor. Esto no es culpa, es responsabilidad. Tu intuición lo supo desde el principio. Esa incomodidad temprana. Esa sensación de que algo no cuadraba. Ese cansancio después de cada interacción. Siempre lo supiste. Simplemente elegiste su validación por encima de tu propia voz interior. Has pasado horas explicando tus límites, tus necesidades, tus sentimientos,
buscando las palabras perfectas para que por fin lo entendiera. Pero ella lo entendía. Siempre lo entendió. Simplemente no le importaba. Cada explicación tuya era información que luego utilizaba en tu contra. Y aquí está el giro real. No basta con alejarte de una persona tóxica. Si no miras por qué la toleraste, repetirás la historia con otro rostro distinto y el mismo veneno. Esta parte no es cómoda, pero es liberadora. Porque en el momento en que asumes tu parte, recuperas el control. Y solo desde ahí puedes romper el ciclo de verdad. La salida real no llega cuando ella cambia, ni cuando se disculpa, ni cuando por fin reconoce el daño que causó. La salida empieza en el momento en que decides mirarte a ti mismo con una honestidad que antes evitabas. Porque nadie puede manipular a alguien que se conoce de verdad. Nadie puede distorsionar la realidad de quien confía en su propia percepción. Y nadie puede controlar a quien ya se gobierna a sí mismo. El autoconocimiento no es una idea bonita ni una frase de autoayuda. Es un escudo. Es entender por qué reaccionas como reaccionas, qué heridas se activan cuando alguien te culpa, qué necesidad aparece cuando alguien retira el afecto. Cuando sabes esto, la manipulación deja de funcionar. Reconoces el intento en el mismo instante en que empieza. Ves el viaje de culpa antes de que despegue. Detectas el gaslighting porque confías más en tu experiencia que en su versión de los hechos. Empiezas a observar su comportamiento con distancia, casi como un científico frente a un experimento repetido. Interesante, ahora vienen las lágrimas. Si no funcionan, aparecerá la ira. Después, la amenaza de irse. Luego, el amor repentino. Ya no te engancha. Ya no te duele. Te aburre. Y ese aburrimiento es exactamente lo que te vuelve intocable. Las personas tóxicas buscan perfiles concretos. Complacientes que no saben decir no, salvadores que necesitan sentirse necesarios, personas que no distinguen dónde terminan ellos y empiezan los demás. Cuando te conoces, dejas de emitir esas señales. Te vuelves invisible para los depredadores emocionales porque ya no eres alimento. Proteger tu bienestar deja de ser negociable. No por egoísmo, sino por supervivencia. Entiendes que si no cuidas tu paz mental, no tienes nada que ofrecer a nadie. Que si no guardas tu energía, no puedes construir una vida digna. Priorizarte no te hace cruel, te hace responsable. En el momento en que eliges tu paz por encima de su aprobación, el juego termina. Puede llorar, pero tu tranquilidad importa más. Puede enfadarse, pero tu salud mental pesa más. Puede amenazar con irse, pero tu dignidad vale más que su presencia. No estás castigando a nadie. Estás decidiendo qué no estás dispuesto a sacrificar nunca más. Aquí está la verdad final. El opuesto del amor no es el odio, es la indiferencia. Y la indiferencia no tiene valor en su economía del caos. No necesitas venganza. No necesitas que entienda. No necesitas cerrar la historia con una gran escena. Basta con un límite simple y claro. Deseo que estés bien, pero necesito distancia para vivir mi propia vida. La liberación no es olvidar lo que pasó. Es aprender de ello sin quedarte atrapado. Es aceptar que algunas relaciones fueron lecciones, no destinos, y que soltar el resentimiento no es perdonar lo imperdonable, sino dejar de permitir que siga ocupando espacio en tu mente. Este es el punto donde tu vida real comienza. No cuando ella cambie, sino cuando tú eliges no repetir el patrón. Ahora la pregunta queda en tus manos, y merece ser respondida con honestidad. ¿Qué aprendiste de esta experiencia y qué harás distinto la próxima vez? Déjalo en los comentarios.